Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Un programa de entrevista, estudio y conversación de la poderosa palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Dios te bendiga. Levantemos nuestras manos. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo aquí en Panguipulli a través de nuestro canal de YouTube Mensajeros Panguipulli. Hoy tengo a dos invitados muy especiales, muy importantes para nosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Joaquín Ortega y a nuestro hermano Jimmy Navas. ¿Cómo están, mis hermanos? Bien. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Bueno, hoy están de visita acá en Panguipulli. Nosotros aprovechamos la visita de nuestros hermanos para conversar un momento con ellos, para tenerlo en nuestro programa y para que nos cuenten un poco acerca de algunas cosas de las que le quiero consultar. Bueno, me gustaría que ustedes se presenten, más allá de lo que yo les pueda haber comentado, que se presenten y nos cuenten un poquito cómo están el día de hoy. Dios les bendiga. Pastor Joaquín. Bueno, como ustedes ya, a lo mejor muchos me conocen, pero a lo mejor la audición, los que nos van a ver no me conocían. Bueno, yo soy el pastor Joaquín Ortega, administro de la iglesia de Lanco y además soy el presidente y representante legal, diríamos así, de la iglesia Mensajeros de Cristo. Amén. Y ahora estoy no solamente viendo Lanco, sino que también tengo por hasta un periodo, para la próxima conferencia, Payaco, y estoy llegando a Perú y ahora Ecuador con nuestro hermano Jimmy Navas. Así Amén. Que hemos ido avanzando. Amén. Dios le bendiga, pastor Joaquín. Mi hermano Jimmy, algo ya nos dice nuestro pastor. Muy buenas noches, pues mi nombre es Jimmy Roberto Navas Merchán, soy de nacionalidad ecuatoriana y aquí estamos, en esta noche saludándola a través de este medio, representando también de igual manera a la Iglesia Mensajero de Cristo allá en Guayaquil, Ecuador. Por la gracia del Señor estamos aquí en ¿cómo se llama? Panguipulli. Este lugar se llama Panguipulli, que en el lenguaje local, ¿cierto? Mapuche, significa tierra de leones. Tierra de leones, qué bendición, la tierra de leones. Estoy en una tierra de leones. Y bueno, para mí es un privilegio, una bendición poder estar aquí frente a este medio y poder compartir de igual manera, pues, algo especial. Pues el Señor dijo en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vengo de Ecuador. Amén. Aquí a Chile, pues, y regresamos a Ecuador con doble bendición. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en esa materia. Nos gustaría, que nos cuenten un poquito ambos de la historia. Hoy día vamos a hacer una entrevista, bueno, si bien nuestro pastor Joaquín es más conocido, pero también queremos saber un poco de su historia, pastor Joaquín. Cuéntenos un poco de su historia, de dónde es oriundo usted, cómo conoce el evangelio, usted perseveró desde pequeño o conoció el evangelio en el caminar de su vida. Cuéntenos un poco de eso, pastor. Bueno, yo recibí el evangelio por una enfermedad. Estaba en una cama con alrededor de 15 días con un problema muy serio y estaba solo. Era un periodo en el campo, al interior de Malalhue, en el campo, en periodo de cosecha. Entonces, en el periodo de cosecha no hay tiempo para atender. Me enfermé y ahí quedé. Me iban a ver una vez al día porque el resto, mi madre, mi padre y mis hermanos, todos trabajando en el campo en el periodo de la cosecha. Entonces, y escuchando un día un mensaje, oí una palabra que decía, el varón que predicaba, decía, él llevó nuestros pecados en el madero y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y el predicador interpretaba y decía, bueno, él llevó nuestros dolores, se trataba de Jesús, habló y decía, si tú tienes fe y le pides al Señor, Él te va a hacer la obra. Amén. Yo era incrédulo, hermano, yo era rebelde, me había criado en
periodo muy crítico de mi vida, en mi niñez, por lo tanto no creía en nada, me costaba mucho creer. Pero ese día, debido al dolor que tenía, dije, si hay Dios que me sane. Ese predicador usted lo escuchó en una radio, perfecto, ya. Estaba Gigi Ávila en ese tiempo, el hermano Gigi Ávila, en una campaña en Temuco. Era el último día. Y yo dije, si hay Dios que me sane. Y había Dios, hermano. Y me sanó. Pero fue instantáneo, inmediatamente. Y yo me decidí a ir a Concepción. Pero en el camino, en la ida a Concepción, en conocer allá, llegar y todo, había algo que no me calzaba bien. Pero me comprometí a seguir a Cristo. Amén. Porque yo sabía que Él era el Salvador del mundo, ahora ya. Y tenía un testimonio yo de una mujer que cuando estaba estudiando del campo me tuvo en su casa para que yo terminara el 7º básico cuando niño. Y después yo nunca me salí de esa casa, siempre salía a trabajar, pero volvía. Era una mujer viuda con una niña. Y ella me invitaba al culto, yo sabía que era evangélica, y me invitaba al culto y yo nunca iba. Le mentía cualquier cosa, claro, pero nunca iba. Como las típicas excusas que da cualquier oyente. Y ese día cuando yo me puse a pensar y dije, si acepté a Cristo, ¿a qué iglesia voy a ir? Empecé a pensar y dije, donde la señora Hulda. ¿Por qué? Porque cuando yo me he portado mal, cuando estaba desordenado, cuando ella nunca me cerró la puerta. Y ese fue el testimonio de ella, de la hermana Hulda Beltrán, que fallecida hace mucho tiempo. De ahí, por su testimonio, por lo que ella hacía y cómo practicaba el evangelio, hermano, que yo decidí llegar a la iglesia de ella, y ella pertenecía a la iglesia Mensajero de Cristo. Nunca me moví de ahí. Perfecto, entonces ahí se cumple el texto que dice que vuestra amabilidad sea conocida de todos. Exacto. Es importante ser amable, ¿cierto? Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero que también seamos amables, que las personas puedan llegar a Cristo a través de nosotros también. Bueno, pastor, entonces usted nos contaba que a través de una hermana de la iglesia Mensajero de Cristo, usted llega a la iglesia Mensajero de Cristo, claro, que estaba en Malalgüe en ese tiempo. Perfecto, bueno, ahí ya tenemos cierto algo de conocimiento, como usted cuando se cita Isaías 53 y nos relata que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, ¿cierto? Él dice que fue molido por nuestros pecados. Creo que ese fue el texto que usted, claro, lo llamó. Exactamente, entonces así yo entendí. O sea, la explicación que el predicador daba era que él, con ese sacrificio que él había hecho, si yo lo necesitaba, le pidiera y así fue. Claro. Y en el relato con esta hermana, que era la que me instó a mí, por su ejemplo, a ir a la iglesia, ella siempre, a veces, habían visitas de hermanas, y ella tenía a su hermana en casa. Y yo llegaba y la saludaba y me encerraba. Y ella le decía, este es buen cabro, algún día se va a convertir al evangelio y va a ser un buen siervo, porque es bueno. Y eso era la explicación para justificar a lo mejor mi poca comunicación, era la explicación que ella daba. Y era como una profecía, hermano, porque se cumplió. Gracias a Dios, desde los 20 años, a la edad de 20 años, me bauticé yo un 12 de septiembre de 1976, que nunca he salido de la iglesia. Y creo que mi experiencia fue buenísima, porque a mí me hicieron predicar antes de bautizarme. Y fui secretario de la iglesia antes de ser bautizado. ¿En Malalgüe? En Malalgüe. No había quien tomara el cargo, y el dirigente de ese tiempo se llamaba el hermano Ramón Isla. Él dijo, si no tenemos otro, vamos a nombrar al hermanito acá, y yo acepté, hermano. Claro. Y desde ahí nunca más he terminado. Creo que fui el dirigente más joven, porque también pasó lo mismo. Un día 14 de abril del 1977, yo tenía septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, tenía 7 meses, hermano. Y no había quien tomara la dirección de la iglesia, y yo fui
quedé como dirigente de iglesia con 7 meses después de bautizado. Al año siguiente, porque en esa conferencia quedé dirigente, al año siguiente fui el secretario nacional. Tenía 1 año y 7 meses. Fue una carrera en ascenso, entonces, ¿no? Claro. Bueno, el Señor cuando nos llama para trabajar en su obra, y creo que Él está llamando a obreros, como lo hace hoy a través de esta pantalla, llama a obreros para que vengan a Cristo, y creo que no es para estar en un asiento, ¿cierto? Es para trabajar en la obra de nuestro Dios. Vamos a ir con nuestro hermano Jimmy ahora para que nos cuente un poco de su historia. ¿Sabe? Yo les quiero contar que él hace algunos días lo escuché predicar y hablaba de que él escuchaba a los niños hablar de Jesucristo. Cuéntenos un poco de eso, cómo usted conoce el Evangelio de Jesucristo, hermano Jimmy. Bien, fue a la edad de 12 años. Me encontraba en mi casa, una casita de caña, y atrás de la casa había una iglesia evangélica. Pues la mayoría eran niños, cantaban, y aún los niños predicaban. Y yo siempre escuchaba, nunca asistía a la iglesia. ¿No era cristiano en ese tiempo? No era cristiano. Entonces, había un Nuevo Testamento ahí, y yo me ponía enfrente de un espejo y decía, amigo pecador, arrepiéntete que Cristo viene. No había asistido a ninguna iglesia, pero lo que yo escuchaba de otros. Y yo decía, pues, algún día quiero ser predicador. Pasaron los meses, creo, 13 años. Mi hermana, que es la que me estaba criando a mí, me decía, tanto que quieres ir a esa iglesia, pues vas a tener que ir. Ándate para allá. Nosotros no creemos en los hermanitos locos, me decía. Y bueno, y fui, y me gustó porque la mayoría eran niños y contaban historias bíblicas, y una de esas historias bíblicas que me llamó la atención fue la historia de Noé, donde yo decía, los animalitos entendieron más que el ser humano. ¿Por qué yo no puedo entender? Comencé a hacerme amigo de los pastores, en ese entonces eran pastores panameños, estaban ahí, y me comenzaron a predicar la palabra del Señor, y comencé paulatinamente a los 13, a los 14 años. Me bautizaron, y bueno, me decían que tenía talento, y tienes que trabajar con los niños, tienes que trabajar con los jóvenes, y tenía apenas 14 años y ya era dirigente juvenil. Los jóvenes eran mayores que mí, yo tenía que dirigir a jóvenes mayores que mí. Después me nombraron director de campaña de evangelización a nivel nacional, y comencé así a salir a predicar, no solamente a una ciudad, sino fuera de las provincias donde yo residí. Cuando usted decide seguir a pie firme el Evangelio, me dice que su familia no le pareció bien. ¿Tuvo conflictos en su familia? Claro, yo lo escuchaba predicar y decía, a veces nuestra familia se opone. ¿Qué consejo usted le puede dar hoy a alguien que está teniendo dificultades para venir a Cristo? Bueno, el consejo que les puedo dar es el consejo que nos da Pablo, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Si el Señor está de nuestro lado, pues vamos a vencer todo obstáculo. Siempre habrá tropiezo. Jesucristo mismo tuvo problemas con su familia. Siendo el Hijo de Dios, tuvo problemas con su familia terrenal. Nosotros no podemos hacer la excepción, pero sin embargo, pues tenemos que siempre pronunciar esa palabra que el apóstol Pablo nos aconseja. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tenemos que pedir fortaleza a Dios. Nuestra familia quizás no esté de acuerdo con nuestra motivación de seguir a Cristo, pero llegará el momento que nosotros seamos el puente para que nuestra familia busque de Cristo. Amén. Bueno, hay una cosa que se repite en ambos, de acuerdo a lo que ustedes nos relatan, que ambos de muy jóvenes tomaron responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué cree usted, hermano Jimmy, que esto se produce? ¿Será por lo que dice Jeremías, que hay un fuego dentro de uno que lo hace hablar y a veces con dificultades seguir adelante? Y yo creo que, como dice Jeremías mismo, que somos escogidos del vientre de nuestra madre, escogidos para un propósito. Y si el Señor nos dio esos talentos, esos dones, debemos granjearlo, no esconderlo, porque vendrá el tiempo o el día que el Señor nos va a quitar esos talentos y se los dará a otro. Entonces, lo más lógico, lo más prudente es granjearlo, multiplicarlo, y eso
Eso me costó a mí al comienzo, pero después fue de gran bendición. Hubo momentos de dificultad porque a la edad de 16 años el enemigo me engañó. Ya tenía un ministerio fuerte, ya era un predicador no solamente de provincias, sino de países. Y el enemigo me engañó. Tuve un lapso de cerca de 8 años fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor. Fue cuando ya regresé, fue por un mensaje de una jovencita, del hijo pródigo. Me tocó el corazón. Regresé, ya no era la iglesita de caña que había, era una iglesita ya de cemento, no muy grande, pero yo regresé al alcohol, a la delincuencia, a las drogas. Mi familia me invitó, mi hermano se había convertido a Cristo y me invitó a un culto juvenil y fui. Pero como estaba con hedor a licor, me senté en la última banca y veía cómo cantaban y cómo presentaron a la jovencita y la jovencita solamente me miraba a mí, me señalaba, y tú eres ese hijo pródigo, tú eres el que ya no comas las algarrobas del mundo. Y yo en un mar de llanto. Se sienta al lado mío, así como está el pastor Joaquín, un anciano de vestiduras blancas, y me dice, esas son lágrimas de arrepentimientos. Pero yo seguía llorando. Terminó el culto y se acerca mi hermano y me dice, ¿qué tal te pareció? Sí, estuvo bueno. Le digo, tú me hizo llorar bastante la hermanita que predicó, la jovencita. Y lo más, yo me sentí regocijado cuando el anciano que estaba al lado mío me dijo que esas son lágrimas de arrepentimiento. Y se ríe él y otro hermano dice, no, si tú estabas solo, no había nadie al lado tuyo, dice. Con el olor a licor, ¿quién se va a sentar al lado tuyo? Me decían, en forma de broma. No le digo, un anciano estaba al lado mío. Me dijo que son las lágrimas de arrepentimiento. Y pues de ahí comprendí que, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, que el ángel de Jehová campa de los que le temen y los defiende. Amén. En ese momento, pues, decidí yo renovar, como quien dice, los votos, porque le había fallado al Señor. Me daba vergüenza regresar a los caminos del Señor porque le había fallado. Después de haber sido usado por Cristo, me daba vergüenza regresar, de pisar una iglesia. Pero fue algo especial cuando escuché a esa jovencita que iré donde mi padre, le pediré perdón y le haré como uno de mis jornaleros. Amén. Cuando conocí Mensajeros de Cristo fue una gran bendición y me acordé de ese mensaje. Porque mi esposa me decía, bueno, y ahora tú eres pastor y no importa, le digo, voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero. Vamos a ir para allá, vamos a ir como usted ahora viene a Chile y ahora está participando con la iglesia, pero le quería preguntar al pastor Joaquín, pastor, ¿alguien le dijo, estás loco cuando tan joven asumió tanta responsabilidad, quizás tuvo dificultades? Y la siguiente pregunta, ¿se arrepiente después de haber tomado responsabilidades cuando joven? No, hermano, nunca me he arrepentido. Cometí errores, ¿eh? Los jóvenes que están viendo, no crean que yo fui el maestro, no. Cometí errores, me equivoqué. Hice cosas que ahora no las haría. Era muy impulsivo, hermano. Yo era el efusivo, un poco como Pedro. Cuando el Señor, alguien decía una cosa, yo ya tenía la respuesta. Y después me equivocaba, así como Pedro cuando le dijo, iré a Jerusalén y de allá es necesario que yo tenga que sufrir de los escribas, los fariseos, y morir. Y él le dice, pero de ninguna manera tú permitas que te vaya, que te ocurra eso. Y él le dijo, pero está escrito, porque heriré al pastor y las ovejas se esparcirán, se van a dispersar. Y él le dijo, no, señor, mira, todos los demás se pueden ir, pero yo no. El Señor lo miró y le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y después cuando estaba en el momento crítico, la tercera vez que una mujer le pregunta, ¿tú eres también un que estaba con el Nazareno? Él dice, no lo conozco, no sé. Y el gallo cantó. Amén. ¿Qué hizo Pedro? Dice que salió afuera y lloró amargamente. Y eso siempre tuve presente, de que cada vez que uno se equivoca, cada vez que uno comete un error,
es decirle al Señor con franqueza que cometió un error porque Él puede perdonar. Y eso, pero siempre pensando en la obra, siempre en el Evangelio, secretario, tesorero, presidente. Más de alguien, como le digo, le decía, oye, ¿por qué estás asumiendo tanta responsabilidad? Y me criticaban también porque a veces las responsabilidades que asumía tenían costos económicos. Y esos costos económicos salían de mi bolsillo. Entonces a veces era difícil, me veía en apuros económicos. Pero siempre hubieron hermanos que se acercaban, que confiaban en mí y me ayudaban. Siempre hay alguien que te está diciendo, ¿cuál es tu problema? No, tengo un problema económico, no puedo, me están invitando, me están mandando a grabar parte y no puedo ir, hermano, aquí tienes tu pasaje. Siempre hay alguien, siempre hay una persona que está a tu lado y que te ayuda. A veces tenemos que tener la confianza y decir, Dios proveerá. Exactamente, y Dios provee. Porque una vez, como le digo, yo me gastaba toda la plata y yo sabía que si volvía era 15 o 20 y tenía que esperar al fin de mes. Pero siempre hubo alguien, o una hermanita que por temor a no ofenderlo a uno porque era joven, una anciana, una vez, hermano, me metió la mano al bolsillo y me dijo, esto es para que el Señor le dé lo que le falta. Hermano, me echó el dinero que me faltaba para los 15 días que llegar al fin de mes. Amén. Y una anciana, una viejita. Amén. Y ella, por eso le digo yo, Dios proveerá, pero nosotros tenemos que hablar de fe. Amén. Y a veces hablar de fe es como un sinónimo de que los demás no le crean. Amén. Yo vi muchas veces la gloria de Dios, yo vi milagros instantáneos, he conocido, he tenido experiencias de ese tipo. Pero como le digo, el camino del Evangelio no es un camino de rosas, Claro. tiene dulces y también tiene grasa. Bueno, eso es importante que nosotros hoy podamos contarle a todas las personas que nos ven que la invitación es a venir a Cristo. Esto no nos deja exento de tener dificultades. No. Los cristianos pasamos por dificultades. La gran diferencia es que nosotros tenemos al ayudador, aquel que dijo que nunca nos iba a dejar solo y que iba a estar con nosotros y que nosotros le pidiéramos, porque todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. Entonces, mi hermano Jimmy, nosotros, usted nos contaba, y al igual que nuestro pastor Joaquín, acerca de cómo había conocido el Evangelio, pero hubo otro conocimiento ahora de la iglesia, de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo fue ese encuentro con la iglesia Mensajero de Cristo? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo por el año 2018 fundé Mensajero de Cristo allá en Ecuador, sin saber que Mensajero de Cristo existía en otro país. ¿No conocía Chile? No conocía. O sea, ya había viajado a Chile anteriormente, pero no había conocido que la iglesia estaba establecida acá. Me encontraba en un mercado de nombre Montebello, allá en Guayaquil. Me encontraba predicando en el mercado y estaba dando un mensaje que era necesario volver a nacer y todo eso. Y un señor me dice, oye, tú eres un mensajero de Cristo. Yo tenía un local, pero no había puesto el nombre. Y yo dije, bueno, voy a ponerle Centro Cristiano Misionero Mensajeros de Cristo. De ahí nació Mensajeros de Cristo en Ecuador. Y comencé a pregonar, pero bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasan los años y veo en las redes sociales Mensajeros de Cristo en Chile. Y bueno, envío ahí mi solicitud para que me acepten y digo, ¿qué puedo hacer para pertenecer a su ministerio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puntualmente con alguna de la iglesia de acá, la iglesia de Lanco? Con la iglesia de Lanco. La iglesia de Lanco. Programa del día lunes. Y bueno, pero no recibía noticias. Y digo, bueno, ha de ser que no han de querer saber nada de uno. Pero seguía orando, Señor. Tienen varios seguidores. Sí, entonces si tú lo permites, pues Señor, seguía orando. Y bueno, hace como unos 7 meses, yo me encontraba leyendo la palabra del Señor, especialmente en el libro de Mateo,
capítulo 16, la confesión de Pedro, que decía: viniendo Jesús por la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba leyendo ese texto bíblico cuando recibo una llamada. Era mi pastor Joaquín. Perfecto. Me dice: hermano, ¿usted qué fue que hizo una solicitud? Yo soy el presidente y pastor acá de los mensajeros de Cristo. Y bueno, entramos en una conversación rápida. Yo le digo: pero si yo, ¿qué necesito para pertenecer a los mensajeros de Cristo? ¿Necesito bautizarme? Sí, me dice él, pero en el nombre de Jesucristo. Él fue claro y conciso, y yo me encontraba leyendo ese texto bíblico. Entonces yo dije: esto es de Dios, que no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces comenzamos a conversar, a que él me enviara material para llenarme más, para enterarme más de los mensajeros de Cristo. Y bueno, comenzamos a tener contactos, a tener cultos virtuales, a llenarme más de él, del conocimiento. Y mi pastor me dice que era necesario que yo venga acá a Chile a bajar a las aguas bautismales, porque era necesario que yo volviera a nacer. Y bueno, desde el 24, pues he vuelto a nacer. 24 de septiembre del 2023. Sí, del 23. He sido renovado, restaurado, gracias a Jesucristo, gracias a los siervos que Dios usó para esta hermosa bendición. Amén. Amén. Bueno, qué hermoso es cuando Dios alumbra nuestro camino, porque dice, bueno, su palabra, lo que usted decía, estaba leyendo, y la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces ahí es cuando Dios nos muestra el camino a través de su palabra. Entonces creo que, bueno, nuestro pastor también hace un rato atrás, contarle a todos los que nos están viendo que en el culto que tuvimos el día de hoy, hace un rato atrás, nos contaba que no era muy amigo de las redes sociales, pero por ahí se las ingenió. Cuéntenos un poco, pastor, cómo fue ese contacto internacional, podríamos llamarlo así. Me dieron a mí el mensaje, pero no venía el celular. De que cuando uno escribe ahí al Facebook no aparece el número. Entonces yo tenía el mensaje, pero él en su mensaje decía cómo se llamaba y todo. Entonces yo entré a Facebook y a ver quién era Jimmy Navas. Y comencé a investigarlo. Ya. Y lo vi en algunas predicaciones, algunos mensajes, algunas charlas por ahí. Dije yo: no, este es un hombre que tiene conocimiento, sabe. Entonces yo cuando hablé con él, yo no me fui por las ramas. Fue al grano. Fue al tiro. Yo le dije al tiro: mire, usted está en la condición de Nicodemo. Nicodemo, y le leí lo que dice ahí en San Juan. Nicodemo era principal entre los judíos, pero él vino de noche a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer? Porque le dijo: sabemos que tú has venido como maestro de Israel, porque nadie puede enseñar estas señales que tú haces. Y el Señor Jesús no le dijo: mira, no, sino que le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Y él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dije: hermano Jimmy, usted tiene que nacer ahora tal como Jesús le responde a Nicodemo. Amén. De agua y de espíritu. Y esto es en el bautismo. Y ahí le cité Colosenses 2:12, donde él tenía que ir al agua y salir. Entonces él me dice: hermano, o sea, ¿me tengo que bautizar de nuevo? Por supuesto. ¿Y por qué motivo? Y como esto era por WhatsApp, yo le había mandado algún video, entonces ocupado, reuniones para... le tengo que mandar la respuesta al hermano Jimmy, ya. Y le grabé un audio, porque era más práctico para mí. Claro. Y se lo di, y también le hice que viera lo de que está en los Hechos 19, donde los discípulos de Juan se bautizaron de nuevo. Amén. Para que recibieran el don del Espíritu Santo después. Amén.
Y ahí le dije, hermano, confíe, esto tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque hay un varón, que está en el capítulo 10 de los Hechos, que se llamaba, era un centurión, bueno, santo, correcto, sus limosnas llegaron al cielo, sus oraciones estaban delante de la presencia de Dios, pero él le dijo, haz venir a Simón, y Simón vino y él le dijo, le dio una ordenanza. El ángel le había dicho al centurión, porque le dijo, haz venirlo, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Y cuando Pedro vino, le explicó y lo mandó, le dio una orden, le dijo que se bautizara en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahí él me llamó y me dijo, hermano, después nos vimos porque él comenzó, hay una historia de por medio ahí, que yo le dije, mire, yo soy el pastor de la iglesia de Lanco y tengo un grupito en Perú en donde hacemos un culto el día miércoles, le voy a mandar el link para que usted se una. Es un culto virtual a través de Meet, ya. Y todo. Y los hermanos me dicen, hermano presidente, ¿cómo? Y él quedaba mirando, pensó que a lo mejor era un apodo. Y después habla con uno de los hermanos y le dice, no, hermano, le dice, el hermano Joaquín, él es el presidente de la iglesia, integrante del presbiterio, y él, le dijo allí me decía, porque yo no le había dicho nada, pues. Claro. Pero ahí se enteró. Dijo, o sea, me dijo, así que estoy hablando con el presidente. Sí, hermano. Qué bueno, me dijo, qué bendición más grande. Y ahí ya entramos más en confianza y él me manifestó su derecho. Ese día dijo ahí que él quería aceptar a Cristo y bautizarse y todo. Y ahí ya empezamos con la gestión de que él viniera a Chile a bautizarse. Perfecto. ¿Sabe? Cuando ustedes me relatan esto, yo pienso, yo tengo una visión respecto a lo que fue la pandemia. La pandemia, si bien, y con el respeto que merecen todas las personas que sufrieron la enfermedad y que sus familiares quizás partieron o lo pasaron muy mal durante esta época, pero también fue una época de oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que siempre vamos a tener la libertad de predicar el Evangelio, estamos equivocados, porque dice la palabra de Dios que van a haber tiempos en que el Evangelio ya no va a ser predicado y van a correr de un lado a otro buscando palabras y no la van a encontrar. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia y se dijo ya no se puede hacer culto en las iglesias, creo que fue una oportunidad para que se abrieran nuevas ventanas y nuevas oportunidades para predicar el Evangelio en un terreno que no conocíamos quizás muchos de nosotros. Nosotros mismos comenzamos haciendo estos programas de entrevista y también de predicación del Evangelio, como también lo está haciendo Lanco y que lo sigue haciendo, y me alegro mucho que Lanco sigue en pie todavía haciendo su programa todos los lunes, lo cual lleva una gran responsabilidad y también un gran trabajo, ¿cierto? Así que bendiciones, saludos a mis hermanos de Lanco en el nombre de Jesús, que se están esforzando semana a semana, pero también lo veo como una oportunidad, y ¿sabe quién tuvo una oportunidad aún en la dificultad? Pablo y Sila. Pablo y Sila estaban encadenados, con sus pies, sus manos atadas, pero dice la palabra de Dios que ellos en la noche, a medianoche, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y no solo eso, Dios los usó y hasta el carcelero dice que él les preguntó qué debo hacer para ser salvo. Entonces cuando nosotros pasamos por un periodo de dificultad no debemos verlo como una derrota, sino más bien saber aprovechar la oportunidad y adaptarnos a eso para predicar el Evangelio. Y acá se cumple ahora cuando dice la palabra que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, porque a través de las redes sociales tenemos una tremenda plataforma para hacerlo. Hermano Jimmy, ¿cómo usted ve esto? ¿Se veía, como dice usted, teniendo reuniones vía online con hermanos de otros lados? Hace unos años no nos imaginábamos. No, imagínese. Bueno, yo me sentí, me regocijé más bien, como dice el texto de los Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Varios hermanos compartiendo la palabra, compartiendo los cánticos. Y bueno, siempre yo decía, bueno, a mi esposa nos vamos a bautizar a Chile, vamos. Y yo le digo, vamos a empezar de cero, no importa si ya no me digan pastor, no importa, yo me contento que me digan siervo de Cristo. Amén. Y bueno, llegamos a esto y esto de las redes sociales en realidad sí ha funcionado porque ha funcionado conmigo. Claro, acá tenemos la prueba. Sí, exactamente. Entonces,
Les digo, mis queridos amigos que nos están viendo en este momento, es necesario volver a nacer, es necesario encontrar ese camino. El único camino que nos va a conducir a la salvación se llama Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quienes podemos ser salvos. Amén. Hay miles y miles de religiones, pero Jesús no es religión. Jesús es salvación. Por eso Amén. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Así que te invito a ti a que reflexiones. Jesús es salvación. Amén. Solamente en Él hay vida, en Él hay verdad. Y si tú quieres ser libre de opresión, de religiones, tienes que acudir a Cristo. Amén. Tienes que acudir a esa verdad, porque esa verdad te va a hacer libre. Amén. La gloria sea para Dios. Bueno, el bautismo es en el nombre de Jesús y eso fue lo que usted vino a hacer a Lanco el 24 de septiembre, ¿cierto? Se bautizó sumergido en las aguas para nacer como una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, bueno, y ahora que está acá en Chile, ¿qué le ha parecido la iglesia? Porque usted la conoció online, tuvo un par de reuniones online, pero ¿qué le pareció? ¿Ha estado en algunos lugares? Cuéntenos cómo ha sido su experiencia acá en Chile. No recuerdo bien los nombres porque son un poco difíciles de pronunciar. Bueno, el Lanco, Malalhue, Panguipulli, Mafil, Loncoche, Valdivia, Payaco, esas son las iglesias. O sea, ha tenido una maratón de visitas durante este tiempo que ha estado acá. Gracias al Señor, como decimos en Ecuador, no sé si lo dirán aquí, me han sacado el jugo. Claro, aquí también nosotros lo Amén, hacemos. amén. Sí, sí. Entonces, pero ha sido de bendición poder compartir, como dice la Escritura, lo que recibes de gracia, dalo de gracia. Y para mí ha sido una bendición, un privilegio haber compartido lo que el Señor me ha dado de gracia desde el 24 para acá. Desde el 24 para acá, realmente he vuelto a nacer. Han pasado por mi mente muchas ideas especiales de que a mi retorno a Ecuador, pues sé que el enemigo me va a poner piedras de tropiezo, eso lo sabemos como cristianos porque el enemigo va a tratar de truncar, pero creo en un Dios todopoderoso que me va a dar la victoria en cada lucha, en cada Amén. prueba. Porque, como decía mi pastor Joaquín, quizás habrá momentos que no haya ni para coger un autobús, pero Abraham le dijo a su hijo Isaac, Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bueno, hoy creo que tomó un compromiso acá en Chile. Bueno, venía caminando en el Evangelio, conocía la palabra de Dios. Ahora toma un nuevo compromiso porque usted me dice vamos a partir de cero. Y eso también es importante porque ahora viene, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Porque ahora, me decía usted, hay que trabajar, hay que poner manos a la obra y no ocultar el talento, sino más bien lo que yo he visto y oído, de eso hablo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahora creo que usted se va con una misión. Cuéntenos un poco acerca de eso. Se va con una misión de vuelta a Ecuador. Ya no a fundar la obra, sino a establecerla. Porque realmente Mensajero de Cristo ya estaba fundada ya hace 5 años y establecerla con los principios apostólicos, con los principios que dejó fundado Cristo su iglesia. Amén. Y hablarles. El bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tomamos el texto de Mateo 28, versículo 19 al 20, ahí no dice en los nombres, sino en el nombre. Y tenemos que ser claros en eso y leer y cada vez pedirle al Señor sabiduría, porque hay más textos del bautismo en el nombre de Jesucristo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa misión que usted tiene también va a estar respaldada acá, Pastor Joaquín, por los hermanos en Chile, ¿cierto? Y nosotros también creo que tenemos que cambiar un poco nuestra visión. Siempre yo he sido de la idea, y esto de hacer los programas y estas entrevistas, son una reacción, digamos, a que siempre hemos pensado que tenemos que salir de las 4 paredes. Es bonito estar en el culto, pero también hay que expandirse, hay que expandir la obra de nuestro Dios. Creo que esa es nuestra misión ahora como iglesia. Abrir nuestro espacio, nuestra visión de predicación. Discúlpeme, hermano. Parece que a veces hay como decía usted, tenemos que cambiar un poquito la visión o el pensamiento que nosotros tenemos. Porque para misionar, para salir, el evangelista, él es una persona citada, llevada
a respaldar una predicación en algún sector. Amén. Pero el evangelista va, predica, hace el llamamiento, llama a las almas, las deja ahí, pero ahí está el misionero que tiene que fundar la iglesia y crearla. Él se queda. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que ir pensando y que vamos a tener que ir preparando a jóvenes que puedan ir a misionar, Amén. que puedan ir allá a quedarse Amén. para poder establecer la iglesia. Y para eso hay que capacitarlos como predicadores en todo el sentido. Amén. Yo quisiera decirle a los hermanos oyentes que no son de nuestra iglesia y que a lo mejor están alguna vez tuvieron alguna duda con respecto a alguna cosa. Si a ustedes les parece bien, contáctense con los hermanos acá. Y yo, si les puedo ayudar, hermano, a contactarlos, a llevarlos, porque yo creo que Dios me ha dado esa parte de poder llegar. Estoy llegando a algunos hermanos mexicanos y otros por ahí, en Estados Unidos también. Y de repente, hermano, van a haber novedades. Yo creo que va a haber alguna novedad más. A lo mejor damos un pasito más, una banderita más para el norte. Amén. Pero no lo podemos decir todavía porque no lo sabemos. Hasta cuando ya esté seguro, ahí vamos a publicarlo. Pero si hay algún hermano que esté en Colombia, en México, y que tenga la idea y decir, mire, estoy un poco dubitativo, me gustaría aprender, contáctese. Nosotros no lo vamos a obligar. Le vamos a presentar, le vamos a mandar el estudio, le vamos a ayudar y le vamos a decir, y él que tiene que tomar la decisión. Si está mal caminando, si está cometiendo un error y no ha encontrado, a lo mejor le vamos a ayudar. Lo que le pasó a Apolo, cuando estaba Apolo en un lugar, él estaba predicando el evangelio, y llegó Priscila y Aquila y lo escucharon predicar al varón. Y cuando él predicó, en su mensaje había algo que no estaba bien. Terminado el mensaje, Apolo, Priscila y Aquila se acercaron al varón, lo tomaron aparte y lo instruyeron en el camino. Después ya en el capítulo 19 de los Hechos oímos decir algo más, ¿cierto? Mientras Apolo, ¿cómo es? Apolo estaba en Corinto, ya ahora vemos, ahora el nombre de él ya estaba a cargo de tenía una responsabilidad. Y dice, y Pablo luego de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y ahí encontró a los que estaban bautizando a los predicadores de Juan. Entonces nos da a entender que después de Priscila y Aquila, cuando Pablo llega, lo conoce, lo deja a cargo del lugar. Y es lo que le va a pasar a nuestro hermano Jimmy ahora, que él va a llegar allá con una responsabilidad. Vamos a tener que, hermano, orar bastante y ayudarlo, porque la mochila es pesada, se pone pesada. Amén. Y eso es lo que le ocurre a veces a los hermanos cuando se acostumbran a ministrar en una iglesia como esta, que llega la hora, tenemos todos los medios, tenemos las condiciones dadas, pero cuando yo voy, por ejemplo, a Perú y me encuentro con que tengo que juntar a los hermanos, y en una pieza, en una casa, me recuerda lo que hacían los apóstoles, que predicaban en las casas. Claro. Bueno, hoy existe una frase que se dice habitualmente en el mundo, ¿cierto? Que tenemos que salir de la zona de confort, que es lo que hoy tenemos que nosotros quizás mentalizarnos. Romano nos dice que cómo van a oír si no hay quien les predique, ¿cierto? Benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, la palabra de Dios. Entonces, nosotros hoy tenemos que expandirnos y bueno, creo que Dios a través de lo que está haciendo a través de nuestro hermano Jimmy, de lo que está haciendo con los hermanos de Lanco, con los hermanos de San Miguel, que siguen con su programa, que lo he visto semana a semana, ¿cierto? Predicar es lo que a lo mejor es la ruta que nosotros debemos comenzar a transitar para que otros también puedan llegar, porque también habían hartas almas oyentes que se conectaban a los programas online, vecinos, simpatizantes, amigos, familiares que no han entrado nunca a la iglesia, pero sí nos seguían a través de redes sociales. Entonces creo que es un terreno que tenemos que seguir trabajando. Claro, hay que explorar ahí. Claro. Bueno, creo que hoy hemos tenido la bendición de tenerles aquí, Pastor Joaquín,
hermano Jimmy. Creo que para nosotros es una gran bendición. Agradecemos también a nuestra iglesia local, a Panguipulli, acá a nuestro pastor, a nuestro dirigente, ¿cierto? Al guardatemplo que nos ha tenido paciencia para que nos quedemos un rato más conversando el día de hoy. Para ir finalizando, Pastor Joaquín, me gustaría que usted pueda hacer una invitación a esos jóvenes quizás que están temerosos o quizás que quieren dar ese pasito y que hoy no están viendo. Que usted pueda hacer una invitación también para aquellos que hoy nos ven a seguir a Cristo. Ahí está su cámara. Dios le bendiga, Pastor. Bueno, decirle a todos esos hermanitos que a lo mejor están preocupados, ¿qué voy a hacer? No sé cuál será su temor. Amén. A lo mejor hay una montaña y cuando miran es muy alta y la ven lejos. Yo le digo que si aceptan a Jesucristo y comienzan a subir ya, van a llegar hasta la cima. Porque arriba se ve todo diferente. Arriba se amplía la visión. Cuando ya llegamos al lugar santísimo a donde Dios nos llama, hoy día la palabra de Dios dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar en nuestro medio. Amén. A lo mejor, hermanito, usted ve que el lugar donde está, nos está viendo, usted ha ido a los mensajeros de Cristo, pero hay 2 o 3, hay un par de viejitos y usted joven, ¿qué va a hacer ahí? Bueno, usted es importante, usted es útil. El Señor Jesucristo necesita hoy día evangelistas, misioneros, y está buscando, y Él quiere tratar con usted. Así que si le acepta al Señor Jesucristo, atrévase. Él no lo va a defraudar. Amén. Cualquier hombre va a fallar. Yo puedo fallar como persona, como humano. A lo mejor en un momento de cansancio puedo ir en una calle y lo veo y a lo mejor ni siquiera lo voy a ver. Voy a pasar. Te voy a decir, mire, ni siquiera me saludó. Pero a lo mejor yo voy cansado, voy agotado, pero Jesús no. Él no es como nosotros. Él siempre va a tener, dice que su brazo, su mano está extendida para ayudar. Amén. Y su oído no se ha agravado para oír. Él no se ha tapado el oído. Él escucha. Así que si quieres tener un amigo que te pueda ayudar en todo tiempo, es Jesús. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Amén. Y no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Amén. Este varón que está a mi lado viajó 5.200 kilómetros desde Guayaquil a Lanco. Amén. Y el Señor lo lleva ahora convertido en un misionero. Amén. Para establecer la iglesia de Dios. Amén. A lo mejor nosotros le tenemos un título nos denominamos mensajeros de Cristo, porque eso es lo que llevamos, el mensaje de Cristo. Nos identificamos con eso. Pero el Señor Jesucristo es lo importante. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, Pastor Joaquín y mi hermano Jimmy. Me gustaría que usted también primero pudiera dar un consejo a todos los que nos ven el día de hoy y también, ¿por qué no hacer un llamado a venir a Cristo? Así como usted nos cuenta, ¿cierto?, que ha conocido a Cristo nuevamente, hacer un llamado para aquellos que quizás están con alguna duda en estos momentos. Así es. El llamado que Dios me lo hizo a mí, te lo está haciendo a ti también. Amén. Pablo lo aconseja, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Igual que yo, quizás estás pasando tú comiendo las algarrobas del mundo. Te alejaste de tu Padre, te alejaste de las cosas que el Señor te brindaba por ir a gozar los deleites de este mundo. Así mismo me pasó a mí. Estuve comiendo algarrobas por mucho tiempo. Pero alcé mi mirada al cielo y dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Pero nuestro Padre no nos va a defraudar, nos va a abrazar, porque así fue que le pasó a este hijo. Despreció todo, pero dijo, iré donde mi Padre, le pediré perdón
no importa que me haga como uno de sus jornaleros. Pero el padre amoroso lo recibió y dijo, no, este había desaparecido, lo he encontrado, había sido muerto, ha resucitado. Tenemos que hacer fiesta, tenemos que gozar. Y una cosa importante, mi amigo, que cuando llegues al conocimiento de la verdad acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo, dice que hay gozo en el cielo. Amén. Cuando un pecador se arrepiente. Amén. Así que es momento de que tú reflexiones y busques de Dios antes que sea demasiado tarde. Es necesario volver a nacer. Amén. Amén. Bien, para nosotros ha sido un gusto tenerles aquí. Creo que ha sido un momento de conversación. Nos gustaría tener más tiempo. El tiempo siempre se nos hace corto, pero creo que ha sido un espacio donde le hemos conocido, pero también hemos escuchado consejo de la palabra de Dios. Nuestra labor, nuestra tarea tiene que ser siempre hablar de las cosas de nuestro Dios. Amén. Nuestro testimonio muchas veces sirve también para que otros puedan llegar también al conocimiento de la verdad, porque el Salmo 126 nos dice que las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos alegres. Y nosotros hoy día estamos alegres de tenerle a nuestros hermanos en este lugar, deseándole muchas bendiciones. La iglesia de Panguipulli va a estar orando, ¿cierto? Por usted, mi hermano Jimmy, en su retorno a Ecuador, también por nuestro pastor Joaquín, nuestro pastor presidente, para que el Señor también lo prospere. Si hay nuevos proyectos, para que también sean guiados por la mano poderosa de nuestro Dios. Hasta aquí los dejamos. Yo los dejo con una cariñosa invitación a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Mensajeros Panguipulli, se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y también nos puedan apoyar, ¿cierto? Dejándonos un like, un me gusta para esta conversación que hemos tenido junto a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.